Bienvenidos un día más a Benedías Noticias. Los saluda su servidor, Carlos Adrián Rojas Martínez. Soy docente de formación en el Instituto Normal del Estado de Puebla. Les saludo yo junto a mis compañeros de trabajo, Betsabe Ortiz Vicens, Brenda Momos Coatecal, Ángel Hernández Mendoza, Alexis Dolores Almonte, Norma Fernanda García Sánchez. Bueno, hoy estaremos hablando sobre un tema muy relevante y con gran importancia dentro de la educación física. Nos vamos a adentrar al enfoque psicomotriz del año de 1974 y con ello tenemos como invitado a una persona con un trayecto sensacional, sobresaliente en este campo laboral, el maestro Jorge Eduardo Morales Sandoval. Él tiene una licenciatura en Cultura Física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es docente de Educación Física desde el año 2008, con experiencia laboral en educación básica en los niveles preescolar, primaria, secundaria, en instituciones públicas y privadas. Tiene una maestría en Educación Física y Deporte Escolar, igualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con diferentes diplomados y certificaciones, un taller en competencias genéricas y en Sistema Integral de la Actualización Docente, en la UAP, un diplomado competencias docentes de la educación media superior, Pro4DEMS 2015, Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos, Acondicionamiento Físico 2019, Certificación Nutrición Deportiva, Barca Innovation Universitas 2021, Diplomado en Nutrición Básica, UPAIP 2020, Entrenador de voleibol con 9 años de experiencia, Docente Orientación Nutricional en Ciencias de la Salud, Dirección de Proyectos Deportivos, es entrenador y analista técnico de fútbol, entrenador de voleibol femenil y varonil de nivel universitario. También es analista táctico y entrenador personal de Ibersports, firma de seguimiento a jugadores de fútbol profesional con participación en Liga MX y Ascenso MX en clubes como Tiburones FC, Celaya FC, Puebla FC y Tampico Madero, entre muchos otros diplomados y certificaciones. Y pues sin más que decir, continuamos con una serie de preguntas de parte de mis compañeros y mía para nuestro invitado de honor, el maestro Jorge Eduardo Morales Sandoval, para conocer un poco más del enfoque psicomotriz de 1974. Y pues bueno, Muchas gracias. procedemos con las preguntas de mi compañera Ángel Hernández Mendoza. ¿Qué le tienes que decir a nuestro invitado? Primero que nada, buenas noches, licenciado. Un gusto tenerlo aquí con todos nosotros. Tengo Gracias. dos preguntas para usted. La primera, quisiera saber cómo eran las sesiones de clase de educación física utilizando el enfoque psicomotriz de 1974. Bueno, antes que nada, hay que recordar que, bueno, por la fecha ya casi son 50 años, ¿no? Del progreso de ese. A lo cual creo que no tenemos mucha evidencia de cómo fue en ese momento, ¿no? Por más que buscamos, bueno, ahí el programa del 93 nos da un pequeño preámbulo de lo que realmente se trabajaba, pero bueno, hay que aterrizarlo en el contexto, ¿no? Después de ser una secuencia de eventos deportivos de gran magnitud, 68, todos los años 60, bueno, esta parte de generar ya una vinculación directamente con la psique y el cuerpo, ¿no? La parte motriz. Entonces, las clases de educación física me imagino que estaban enfocadas a ese desarrollo, ¿no? Ya no tanto una especificidad hacia directamente lo que es con el deporte, ¿no? Trabajar fundamentos, el trabajar el desarrollo de las capacidades físicas, sino más bien ya una intervención con un enfoque un poco más psicológico. Creo que en ese sentido el desarrollo motor era la parte fundamental de todo este bloque o enfoque que nos maneja el programa, y considero que así estaban diseñadas las clases de educación física. Hay que tener algo en cuenta muy importante, que era empieza a darse esta calendarización, ¿no? Lo cual quiere decir que empezamos a observar lo que después se convierte en una periodicidad, ¿no? O propiamente la planeación. Entonces,
Creo que las clases, bueno, hubo un cambio completamente de lo que se venía manejando. Ese cambio es positivo, pero sin embargo, parece que todavía eran clases muy precarias en algunos sentidos. Ok, muchas gracias. Entonces, nos menciona que se enfocaba más en el enfoque motor. Sí, sí, completamente. Era un enfoque en el cual era la parte fundamental, ¿no? La base, ¿no? Recordemos que, bueno, dentro de cada uno de los programas que han venido viniendo a modificar lo que hacemos en la educación física, este era completamente, ¿no? Esa relación que se dio, ¿no? También por una serie de investigaciones que habían tenido su parte fructífera en ese tiempo, en lo cual se da este desarrollo, ¿no? Este desarrollo de decir, oye, espera, no nada más cuenta la parte física, no nada más son las habilidades motrices, sino también debes de desarrollar esta parte cerebral, lo cual la psique juega un papel fundamental, porque descubrimos en ese momento cuál era la relación entre cerebro y la parte motriz. Entonces, esa relación digamos, es la parte fundamental de lo que generaba este programa. Y ya que usted nos está mencionando esto, ¿me podría comentar en qué se diferencia el enfoque psicomotriz de 1974 a lo que es los que se manejan en la actualidad? Si tiene alguna desventaja, cuáles serán las ventajas, a diferencia Bueno, de los mira, de es ahora. que creo que la educación física es una evolución constante. En ese momento descubrimos, bueno, al referirme descubrimos como humanidad, como nosotros seres humanos o como profesores de educación física, que es a lo que nos vamos a dedicar, bueno, se van a dedicar, descubrimos realmente que la psicomotricidad era importante, ¿no? Este desarrollo del cerebro junto con todo el cuerpo, el manejar ya un esquema corporal y que después podría evolucionar hacia lo que actualmente manejamos como corporeidad, ¿no? Que es un enfoque ya directo a la educación física. Entonces, esa es realmente la parte importante, ¿no? Lo vemos como si fuéramos una civilización más ya desarrollada en la cual creemos que lo que estamos haciendo pues es un complemento, ¿no? Es un todo. En ese momento la gente pensaba, bueno, los educadores físicos y los pedagogos pensaban que el desarrollo psicomotor lo era todo, porque no estaban mal, o sea, era bajo las investigaciones, la evolución propia del ser humano. Actualmente eso ya no es un todo, sino más bien es una parte de todo el conjunto que desarrolla la educación física, dentro de la parte de una competencia motriz, ¿no? Entonces, sí considero que, digamos, sentó las bases de lo que hoy es la educación física, más hoy en día es una parte evolucionada completamente. No, la verdad sí, muy interesante la información. La verdad es que esto nos enriquece a nosotros como docentes en formación, que usted ya nos comente estos conocimientos y lo apliquemos y estemos más enriquecidos de esta información. Le quiero dar las Claro que gracias sí, por responder mis preguntas. Muchas gracias. nadie que, para servirte. Perdón. Es la participación de mi compañera Ángela. Continuamos con las preguntas. Compañera Norma Fernanda García Sánchez, ¿podrías decirle tus preguntas a nuestro profesor? Sí, claro, compañero, gracias por darme la palabra. Buenas noches, profesor Jorge Eduardo. Buenas noches. Yo quiero hacerle unas preguntas y espero me las podrá responder. Bueno, ¿qué era lo que buscaba el enfoque psicomotriz de 1974? ¿Qué buscaba lograr en la educación? Es difícil, ¿no? O sea, el contestar qué buscaba. Yo creo que en ese momento, por la situación en este contexto deportivo que estaba viviendo a través en él, o sea, fue una parte mundial, ¿no? Eh, si nos regresamos un poquito al enfoque anterior, que era el desarrollo directamente de buscar talentos deportivos, ¿no? Por todo este boom que nos dejaron eh, Juegos Olímpicos más mundiales de fútbol. Entonces había un gran crecimiento, todo el mundo quería ser deportista y es algo que nosotros vemos reflejados hoy en día en la educación física, ¿no? El niño directamente piensa que educación física es deporte. Acá lo que se quiere cambiar directamente, o me parece que el objetivo principal es eso, plantearse objetivos que son realmente aterrizables, ¿no? Lo podemos observar dentro de las áreas que comúnmente se manejaba en este enfoque. Eh,
vemos que la primera parte era todavía mencionar los beneficios de la educación física, el por qué había importancia de educación física. Entonces, desde ahí estamos viendo que había una sociedad que sí quería el deporte, lo estaba buscando, lo necesitaba, pero se sentía influenciada también, pero que además no entendía directamente el rol de la educación física en ese sentido. Pensaban que todavía las clases tendrían que ser guiadas hacia el desarrollo, a la creación de nuevos talentos. Entonces, en este sentido, lo que busca la SEP directamente es enfocarse hacia esta parte afectivo-social, ¿no? Que tiene este enfoque de desarrollo, este enfoque psicomotor. Entonces, da un cambio, un giro completamente, y yo nada más es decir, oye, hay deporte, sí, sí está padre, pero necesitamos desarrollar seres humanos, psicológicamente motrices eficaces, ¿no? Eficientes para poder hacer acciones en conjunto. Pero bueno, además tenía que ver involucrarse socialmente, ¿no? Y lo menciona al hacer que los padres de familia fueran partícipes también de este desarrollo. Entonces, buscaba una integración, lo cual creo que ese es el objetivo real, ¿no? Que no solamente estuviera enfocada hacia el deporte, sino buscar algo más con toda la sociedad. Muy amable, profe. Ahora pasamos con la siguiente pregunta, era ¿cómo se evaluaba en este caso el psicomotriz en 1974? Fíjate que es una pregunta bien interesante, porque sinceramente la desconozco. Y la desconozco al decir que no conozco realmente cuáles eran los instrumentos de evaluación que podrían haberse desarrollado en esos tiempos, ¿no? Actualmente podemos calificar de cualquier manera, ¿no? Hacer el calificar la parte cualitativa a trasladarlo a algo cualitativo, ¿no? Fácil por medio de todos los instrumentos que se han venido desarrollando con el tiempo. Pero en ese momento no estoy muy seguro de cómo lo han de haber hecho. Me parece que podría ahí el método de observación tener que jugar un papel fundamental. Sin embargo, sabemos que es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, sí tengo la duda de saber qué es lo que estaban haciendo los profesores de educación física y cómo podían evaluar un desempeño que pues era algo nuevo, ¿no? Algo novedoso completamente. No sé, actualmente digo, la parte social es evaluada, pero en ese tiempo me parece que podría haber algunas carencias y bueno, me parece un reto, ¿no? Para ellos. Gracias, profesor, por sus grandes respuestas. La verdad es que esto nos nutre a todos. Es un placer. Seguimos con mi compañero Alexis Dolores Almonte. Hola, buenas tardes, profe. Hola. Mi primera pregunta es, ¿a qué se debió que cambiaran el enfoque deportivo al enfoque psicomotriz? Bueno, es que el enfoque deportivo realmente no venía a suplir todas las necesidades dentro de una sociedad bueno, necesitaba ya tener un desarrollo social y afectivo, ¿no? O sea, la propia evolución de la sociedad humana en ese tiempo lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, había muchas carencias. Sí es importante el desarrollo deportivo como tal, pero sin embargo dejaba muy fuera, ¿no? A toda esta parte y además un boom psicológico, ¿no? De buenos pedagogos, de gente que viene reformando la forma en la cual se aplicaba este conocimiento, ¿no? Todavía no podemos hablar de un método, pero sí había razones importantes de cambio. Entonces, creo que dentro de esta evolución pone un parteaguas para lo que hoy en día somos y seguiremos evolucionando como educación física y por eso cae, ¿no? O sea, creo que todo parte hacia una necesidad. Gracias, muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué la práctica psicomotriz debe integrarse a la metodología de proyectos que se emplean en una educación infantil? Creo que el desarrollo psicomotriz va inmerso ya directamente, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, yo por proyectos, bueno, o metodologías, puedo hablar de escuelas de iniciación deportiva, las cuales a lo mejor un entrenador no tiene
pues esta capacitación directamente en el desarrollo motriz, ¿no? Que bueno, dentro de las etapas es muy importante, ¿no? Porque va desarrollando al niño hacia lo que después queremos, ¿no? O buscamos en él. Me parece que sí debe haber una importancia, pero generalmente casi todos los programas que manejan este desarrollo, que son basados o sacados de la educación física, tienen una parte de corporeidad, ¿no? Tienen ese desarrollo de la corporeidad. A lo mejor el programa como tal no está completamente enfocado o tiene algunos errores, pero sin embargo está pensado en ese desarrollo, porque me parece que a través de, bueno, todas estas investigaciones y todo este desarrollo psicomotor y, bueno, por muchos otros autores, sientan las bases, ¿no? De lo que después vienen a ser todos los programas deportivos, a lo mejor de entrenamiento, o como por ejemplo en algunas escuelas de iniciación, o incluso todavía a estancias infantiles y bueno, todo este segmento que trabaja sobre la educación de los niños, ponen un cimiento importante del cual saben directamente que pues no se puede dejar de lado las fases sensibles de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y en ese sentido, sí están, lo mencionan, tratan de hacerlo, mas no estoy seguro que lo logren completamente, pues por también esta parte, ¿no? De que necesitan a veces capacitación, ¿no? Y bueno, dentro de estos, pues programas o metodologías o proyectos, pues algunas veces caen el error, ¿no? De no tomarlos en cuenta o simplemente, pues, omitirlos en algunos casos. Muchísimas gracias. Para Le servirte. damos, le damos la palabra a mi compañera Betsabe Ortiz Vicens para que nos ya conoció sus preguntas a nuestro profesor. Buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué es importante estimular la psicomotricidad en los niños? Bueno, directamente creo que actualmente, bueno, dentro del desarrollo motriz, ¿no? Partimos sobre dos ejes fundamentales, ¿no? Que es la parte interna y después la parte externa, ¿no? El primero es el conocimiento del cuerpo. El niño, digamos, en las fases de iniciación, bueno, de desarrollo muy tempranas, creo que empiezas, ¿no? Primeramente a descubrir cuál es tu cuerpo, ¿no? Segmentos corporales, cómo es el movimiento, ¿no? Desde muy tempranas edades. Después se va ya haciendo hacia la parte exterior, ¿no? Empiezas a descubrir tu medio, el contexto es fundamental en ese sentido. Entonces, sabemos, ¿no? También por digamos, acierto y error, que un niño que no es desarrollado, pues tiene ciertos problemas, ¿no? Para desarrollarse en el futuro, ¿no? Estas etapas sensibles juegan un papel fundamental. Si no son desarrolladas en el momento, son tiempos perdidos, ¿no? Que después cuestan mucho poderlas desarrollar en los niños. Entonces, motricidad es parte fundamental, ¿no? El desarrollo motor desde la etapa maternal en los niños juega un papel importantísimo, al igual como lo podría ser la gimnasia, ¿no? Dentro del desarrollo. Creo que esa es la parte más evidente que podemos ver que funciona, ¿no? Y que al contrario, estamos generando un mal, ¿no? En el momento de que vemos un niño que sobrepasa los 16 meses y todavía no aprende a caminar, ¿no? Muchas veces este desarrollo no se da por las necesidades que se le van generando al alumno, ¿no? O propiamente al infante. Creo sinceramente que esto debe de venir bajo una necesidad, ¿no? Una estimulación para que ese alumno lo pueda desarrollar. Si no existe eso, pues vienen muchos problemas posteriores, ¿no? Sobre equilibrio, disociación y bueno, y demás cosas, ¿no? Es parte fundamental el desarrollo en edades tempranas. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye la psicomotricidad en un plan de estudios? Creo que la psicomotricidad va inmersa, ¿no? O sea, actualmente no hablamos de psicomotricidad, o sea, hablamos de desarrollo motriz como tal, una competencia motriz, es lo que tratamos de desarrollar. Y actualmente, bueno, el tema de psicomotricidad es
algo pequeñito en una burbuja enorme, ¿no? Y esa burbuja enorme llamada corporeidad, que realmente lo que viene a suplir, ¿no? Este nuevo término, ¿no? De la corporeidad sí la vemos como un todo, ¿no? Aparte de la psique, del desarrollo cerebral, más la parte afectiva, más la parte social, más el desenvolvimiento, más el cómo trabajas las emociones, la actitud juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, aquí creo que la parte psicomotriz es básica, es fundamental, sí, pero ahora ya viene a ser una parte de muchas cosas que son necesarias desarrollar en el niño para tener, digamos, este desarrollo completo, ¿no? Que es lo que buscamos en la educación física. Gracias, es todo. Proseguimos con las Gracias. preguntas de mi compañera Brenda Momox Coatecal. Buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Primera pregunta Buenas noches. es, Sí. ¿qué relación tiene la psicología con la psicomotricidad? Pues recordemos que la psicología, bueno, es la parte desarrolladora, ¿no? La investigación propiamente de cómo actúa realmente el cerebro y qué importancia o relación tiene con todo tipo de pensamientos, acciones y demás, ¿no? Entonces, hay una relación fundamental, ¿no? Que es no nada más, bueno, la parte motriz, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Nos podemos remontar hasta el inicio de casi nuestra humanidad, ¿no? Como tal, desde griegos, desde romanos, que manejaban muy bien, ¿no? Ya sabían directamente que la parte del cerebro tiene un papel fundamental en el desarrollo motor, ¿no? En algunas etapas de la evolución humana, ¿no? Ha quedado un poco rezagada por ciertos aspectos, ¿no? Pero siempre sale a la luz, siempre a través de varias etapas, pues la parte psíquica viene a resaltar otra vez. Entonces, creo que ya nos quedó claro que juegan un papel fundamental, ¿no? Que no puede estar una sin la otra y que la otra es un complemento de la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, la psicología, pues es la parte que desarrolla directamente el cómo vemos ya, ¿no? Pues desde el desarrollo motriz hasta las conductas que nos llevan a ciertas acciones. Entonces, para mí juega un papel fundamental, o sea, directamente la psicología es la materia desarrolladora o la ciencia desarrolladora para que podamos hoy entender lo que estamos o lo que trabajamos directamente con el desarrollo psicomotor. Mi segunda pregunta sería, ¿cuáles son los elementos de la psicomotricidad en la educación física? Bueno, es que cuando hablamos de elementos de psicomotricidad, tenemos que relacionarlo directamente con algunas capacidades, ¿no? Ahí esos elementos, bueno, quedan inmersos. Más bien, me parece bueno, tenemos que ya empezar, bueno, sí estamos hablando del método del 74 o el enfoque del 74, pero recordamos que ahí era una combinación de todo, ¿no? Era una revoltura completamente, porque podías trabajar fuerza, podías trabajar velocidad y tenías que también desarrollarlo a lo mejor con gimnasia o incluso hasta danza folclórica, porque venía dentro de las áreas, ¿no? Entonces, era una combinación de muchas cosas. Creo que lo más importante de ahorita, o lo que podamos llegar allá a desarrollar en este sentido, pues es la parte del pensamiento, la parte social, la parte afectiva, la parte de nuestras emociones, la parte de cómo respondemos, ¿no? Nuestra actitud es parte fundamental, pero además la parte de la cultura. Yo siento que esas son realmente a lo que nos debemos enfocar como cultores, bueno, como maestros de educación física, docentes de educación física, y a través bueno, de una herramienta llamada psicomotricidad, la cual una vez que la empiezas a manejar como un medio, más no como un fin, puedes llegar realmente a lo que buscamos, que sería la corporeidad. Ese es mi sentir. Muchas gracias. Para servirte. Bueno, por último terminamos con mis preguntas, maestro. La primera es, ¿qué puntos educativos a favor puede dar del enfoque psicomotriz o piensa que son los más relevantes?
Creo que el enfoque psicomotriz fue muy importante. Fue importante el tener ya directamente el desarrollo del pensamiento con nuestro actuar, ¿no? Directamente con lo que hacemos o cómo nos movemos, cómo nos expresamos. Entonces, eso fue el parteaguas de darle una base hacia lo que después vinieron a ser futuros desarrollos importantes, lo que hoy vemos como educación física. Me parece que ciertas son, digamos, la parte básica a través del desarrollo de esos estadios, el buen desarrollo de los mismos, son como etapas que vas alcanzando y cada vez se va haciendo mejor el desarrollo. Entonces, me parece que va por ahí. Creo que la importancia cae en esta parte de ya dejar de pensar que todo es deporte, que todo es desarrollo físico y también enfocarnos, ¿no?, en la parte pedagógica y al desarrollar seres humanos, ¿no? Capaces de muchas cosas, de resoluciones, de desenvolvimientos, pero además de expresarse. Creo que eso es fundamental. Mi siguiente pregunta es, ¿los ocuparía como estrategia en la actualidad y por qué? Sí, en parte creo que sí, digamos, en algún momento me tocó trabajar estimulación temprana y de hecho el SAL era salón de psicomotricidad, ¿no? O sea, no, era parte fundamental, ¿no? O sea, lo que en ese momento se desarrollaba, ¿no? O sea, me sentí realmente trabajando en enfoques, ¿no? Como esos del 74, ¿no? Desarrollos psicomotores básicos, lo cual me parece que sí, directamente, ahorita los vemos más como unas técnicas, ¿no? Yo diría, más que el objetivo real, ¿no? O sea, tomas algunas partes que te pueden servir para ciertos momentos, pero no lo es todo, ¿no? O sea, creo que actualmente enfocamos, ¿no? O sea, hemos ido evolucionando tanto que no necesitamos tantas clases de educación física de desarrollo psicomotor, sino más bien en una sola clase bien diseñada puedes abarcar o puedes avanzar mucho más rápido en los enfoques que tú quieres, más que estar solamente enfocado a uno. Me parece que sí son buenas técnicas que actualmente se siguen ocupando, pero no lo es todo. Ocupas esas técnicas o esas herramientas para desarrollar otras. Y creo que eso es lo que nos dejó, lo que podemos tomar de pues del programa del 74. Ok, muchas gracias, profe. Con esto agradecemos la presencia del maestro Jorge Eduardo Morales Sandoval por brindarnos un poco de su valioso tiempo. Esperamos se hayan llevado o hayan rescatado alguna información que no sabían acerca del enfoque. Pues nos despedimos y damos fin de este hermoso programa. Les deseamos un feliz inicio de año. Cuídense mucho porque seguimos en pandemia. Hasta luego, que tengan un excelente día y por supuesto, gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros somos Six Legs y recuerden, si fracasas y te vences, vas a ser un perdedor, pero si fracasas y aprendes, vas a ser un ganador. De Manuel Sotomayor. Hasta la próxima.